Diego Maradona, el nombre que despierta emoción, admiración y hasta polémica. Como un chamaco de Villa Fiorito, una de las zonas más pobres de Buenos Aires, se convirtió en uno de los íconos más grandes del fútbol mundial. La historia de Maradona va mucho más allá de las canchas. Es un drama humano lleno de glorias inolvidables, desafíos devastadores y un legado eterno. De la mano de Dios al gol del siglo, conquistó al mundo con su genialidad, pero también enfrentó la dura realidad del precio de la fama. ¿Y si te dijera que detrás de cada gol legendario y cada escándalo había un hombre que vivió intensamente cada momento, ya fuera en el cielo o en el infierno? En esta jornada vamos a revisitar la vida de Diego como nunca la has visto. Los altos, los bajos y todo lo que lo convirtió en un personaje inmortal. Prepárate para descubrir cómo la miseria y el talento moldearon un mito que el tiempo jamás borrará. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia? Lanús, Buenos Aires. Es en este escenario de calles polvosas y casuchas de madera que nació Diego Maradona. Villa Fiorito no era solo un lugar, era un símbolo de lucha y resistencia. En medio de la miseria, su familia batallaba para llevar comida a la casa. Maradona, un morrito flaquito, ya soñaba con driblar no solo adversarios, sino también la pobreza que lo rodeaba. ¿Quién se iba a imaginar que ahí, en ese rincón olvidado, nacería uno de los más grandes genios del fútbol? En esas calles angostas, Diego descubrió el fútbol como una válvula de escape. El balón, que muchas veces era hecho de trapos, era más que un juguete, era su mundo, su escuela y su refugio. Con el corazón lleno de sueños y los pies descalzos, ya mostraba un talento fuera de lo común. Mientras los vecinos lo aplaudían, él empezaba a destacarse de forma casi sobrenatural, como si estuviera destinado a algo más grande. Poco a poco, las dificultades le fueron forjando el carácter. El hambre era un contrincante constante, pero nunca le ganó a su determinación. Cuando Diego tocaba el balón, parecía que el tiempo se detenía. Era chaparrito, pero su presencia era enorme. Cada gambeta era un recordatorio de que él no pertenecía solo a ese lugar. Los otros chavos lo admiraban y le tenían respeto. El Pelusa, como le decían de cariño, ya era una leyenda local antes de que él mismo entendiera qué significaba eso. Pero Villa Fiorito, con todo su peso y sus lecciones, no sería su único escenario. El talento de Maradona empezó a llamar la atención más allá de los límites de la colonia. Había algo mágico en él que nadie podía ignorar. Sería solo cuestión de tiempo para que el mundo conociera a ese morrito que soñaba en grande, aunque viniera de un lugar tan pequeño. Y entonces, algo pasó. Un descubrimiento que le cambiaría la vida para siempre. A los 9 años, un entrenador llamado Francis Cornejo vio a Diego Maradona y se dio cuenta de que era alguien extraordinario. Cornejo no solo estaba viendo a un chavo habilidoso, estaba viendo a un prodigio. Diego entró al Argentinos Juniors como una joya en bruto y rapidito empezó a brillar. Sus gambetas desconcertantes y su visión de juego única dejaban a los rivales sin saber qué hacer. Era chaparrito, pero parecía que tenía una fuerza que no se podía contener. A los 15 años, Diego cumplió el sueño que parecía imposible para muchos en Villa Fiorito. Debutó en el equipo profesional. El estadio era modesto, pero para Maradona era como pisar un templo. Sus primeros minutos en la cancha fueron una revelación. No era solo talento, era algo casi divino. La afición no podía creer lo que veía mientras ese joven encantaba a todos con su magia en los pies. Pronto, la noticia se corrió. El chavo del Argentinos Juniors no solo era bueno, era especial. Las gradas se llenaban para verlo jugar, mientras los buscadores de talentos empezaban a pelear por su futuro. Y Diego, con toda su genialidad, parecía saber exactamente a dónde quería ir. Jugaba con la soltura de quien parecía estar jugando por jugar, pero con la seriedad de quien sabía que estaba construyendo algo grandioso. Cada partido era un espectáculo. La afición se enamoraba más con cada gambeta, cada pase genial, cada gol. Diego Maradona no era solo un jugador prometedor, se estaba convirtiendo en una estrella en ascenso. Pero, como toda estrella, su brillo no podía ser contenido. Sus pasos en el Argentinos Juniors eran solo el comienzo de una trayectoria que lo llevaría a alcanzar sueños aún más grandes. En 1981,
Diego Maradona cumplió uno de los sueños más grandes de su vida: vestir la playera azul y oro del Boca Juniors. Era más que una transferencia, era un romance que apenas comenzaba. La Bombonera, con su energía única, parecía el escenario ideal para Diego. Cuando pisaba esa cancha, todo el estadio latía. La afición, apasionada como ninguna otra, encontró en Maradona a un héroe a la altura de su pasión. En su debut, Diego demostró que estaba en su casa. Sus gambetas precisas y goles electrizantes hicieron que la Bombonera explotara en aplausos. No solo jugaba fútbol, daba un espectáculo. Cada toque al balón estaba acompañado de suspiros y gritos de euforia. Para Maradona, ese momento era hacer realidad todo lo que había imaginado cuando jugaba en las calles de Villa Fiorito. No era solo un jugador más, era el corazón y el alma del equipo. El Boca Juniors, que pasaba por altibajos, encontró en Diego una razón para soñar. Lideró al equipo con genialidad, ganando el campeonato argentino en su primer año en el club. La conexión entre jugador y afición era casi mágica. Con cada gol, Maradona levantaba a la tribuna y con cada victoria, la Bombonera vibraba como si el mundo entero estuviera ahí. Era el inicio de un legado que ningún aficionado jamás olvidaría. Pero el amor entre Maradona y Boca no era solo por los títulos o las jugadas brillantes. Era sobre identidad, sobre un sentimiento de pertenencia. Diego representaba lo que era ser de Boca. Luchar hasta el último minuto, nunca darse por vencido y jugar con el corazón. Sin embargo, la grandeza de Maradona no cabía en un solo club, y su destino lo llevaría a nuevas y grandiosas aventuras. En 1982, Diego Maradona cumplió el sueño de todo futbolista: jugar su primera Copa del Mundo. Con la camiseta de Argentina llegó a España cargando las expectativas de toda una nación. El mundo tenía los ojos puestos en el joven prodigio, que ya era considerado una de las grandes promesas del torneo, y Diego, con su talento innegable, estaba listo para enfrentar el reto. Por lo menos, eso era lo que todos creían. El talento de Maradona no pasaba desapercibido, pero el Mundial de 1982 demostró que ni los genios son inmunes a la adversidad. Los partidos eran duros, casi brutales, y Diego enfrentaba una marca implacable. A cada toque de balón venían golpes y provocaciones. Los rivales parecían más preocupados en anular a Maradona que en jugar fútbol, y para un joven de apenas 21 años, la presión era inmensa. El partido contra Brasil en cuartos de final fue un parteaguas. Argentina perdió 3-1 y Diego, frustrado y agobiado, terminó expulsado tras una falta. Fue un momento amargo, que expuso la vulnerabilidad de un jugador todavía en proceso de maduración. Esa tarjeta roja parecía un punto final para su primera experiencia en Copas del Mundo, pero en realidad era solo el comienzo de una historia mucho más grande. La derrota y la expulsión fueron lecciones duras para Maradona. Se fue de España con el peso del fracaso, pero también con una nueva llama encendida. El Mundial de 1982 no lo consagró, pero plantó la semilla de algo grandioso que florecería después. Diego regresaría más fuerte, más experimentado y con unas ganas inmensas de demostrarle al mundo por qué sería recordado como uno de los más grandes de todos los tiempos. Después de encantar a la afición de Boca Juniors con su genialidad, Diego Maradona atrajo la atención del fútbol europeo, lo que culminó en su transferencia al Barcelona en 1982. La negociación fue histórica, convirtiéndose en la transferencia más cara del mundo en ese momento. El club catalán pagó cerca de $7.600.000 para tener al joven prodigio argentino. La salida de Maradona de Boca marcó el fin de una era de puro encanto en la Bombonera, pero también abrió las puertas para nuevos desafíos en el viejo continente. La llegada al Barcelona estuvo rodeada de expectativas. Maradona, ya una estrella mundial después de su primer mundial, era visto como el jugador capaz de volver a poner al club en la cima del fútbol español y europeo. Sin embargo, su adaptación al fútbol europeo trajo desafíos inesperados. La intensidad del juego y las duras marcas de los rivales hicieron que los primeros meses en el Camp Nou fueran una verdadera prueba de fuego para el crack argentino. A pesar de los tropiezos, Maradona brilló en momentos importantes, ganando títulos como la Copa del Rey y la Supercopa de España. Sin embargo, su paso por el Barcelona también estuvo marcado por episodios de tensión. Lesiones graves, incluyendo una hepatitis y la infame entrada de Andoni Goicoechea, el carnicero de Bilbao, afectaron su rendimiento y dejaron huella en su carrera.
Aún así, el crack mostró destellos de su magia que seguían hipnotizando a los fans de todo el mundo. La salida de Maradona del Barcelona, en 1984, fue tan polémica como su estancia. Tras desacuerdos con la directiva y un episodio turbulento en la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao, Diego se fue al Napoli, donde su leyenda alcanzaría niveles sin precedentes. Pero su paso por el Barça, a pesar de breve y turbulento, sirvió como una prueba más de que el talento de Maradona era más grande que cualquier desafío. 4 años después, en el Mundial de 1986, Diego Maradona entró a la cancha no solo como jugador, sino como líder y símbolo de esperanza para Argentina. El escenario era México, y Diego estaba en su mejor momento. Desde el primer partido, quedó claro que era más que un crack, era un director de orquesta guiando a sus músicos. Sus gambetas eran poesía en movimiento, sus asistencias, pura genialidad. Y fue ahí donde escribió algunos de los capítulos más icónicos de la historia del fútbol. En el duelo contra Inglaterra, Maradona convirtió la cancha del Estadio Azteca en un teatro. Primero, el gol conocido como la mano de Dios, una jugada tan polémica como legendaria. Él mismo lo describió como un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Pero si el primer gol fue controvertido, el segundo fue puro espectáculo. El gol del siglo nació de una carrera de 60 metros, dejando atrás a la mitad del equipo inglés. Era como si el tiempo se hubiera detenido para admirar su arte. Con cada partido, Diego parecía volverse más grande. Contra Bélgica en las semifinales, metió 2 goles que le aseguraron a Argentina el pase a la final. Y en la final contra Alemania, aún con una marca férrea, Maradona fue decisivo al dar la asistencia para el gol del triunfo. Cuando sonó el silbatazo final, levantó la copa como el rey del fútbol mundial. Para los argentinos, ese momento era más que una victoria deportiva. Era redención, orgullo, un triunfo que resonaría para siempre. Pero la consagración de 1986 no fue solo por los goles o la copa. Fue sobre Diego Maradona, convirtiéndose en una leyenda viviente. Había superado las críticas, las dudas y hasta las sombras del mundial anterior. El mundo vio no solo a un jugador, sino a un genio inmortal. Y aún con la gloria en sus manos, Maradona sabía que su destino lo llevaría a enfrentar nuevos desafíos, en tierras que ansiaban su magia. Cuando Diego Maradona llegó al Napoli, en 1984, la ciudad de Nápoles se llenó de esperanza. Para un club que vivía bajo la sombra de los gigantes del norte de Italia, la contratación del mayor talento del fútbol mundial era casi un milagro. En el Estadio San Paolo, miles de aficionados lo recibieron como a un verdadero mesías. Y Diego, con su genialidad, no solo jugó fútbol, le dio dignidad a una región que siempre buscó respeto. En su primera temporada, Maradona empezó a transformar al Napoli. Su talento era tan impresionante que no solo gambeteaba rivales, sino también los límites que le habían impuesto al club. Fue en 1987 que se hizo historia. El Napoli ganó su primer Scudetto y Nápoles se paralizó de fiesta. Diego era más que un jugador, era un símbolo de orgullo para una gente que siempre fue tratada como el hermano pobre de Italia. Los años siguientes fueron aún más gloriosos. En 1990, Maradona llevó al Napoli a otro Scudetto, además de otras conquistas como la Copa de la UEFA. Jugaba con el corazón, con una pasión que reflejaba el alma de la ciudad. Para los napolitanos, Diego era uno de ellos, un hombre que entendía sus luchas y les daba motivos para soñar. Sin embargo, el éxito también trajo sombras, y Diego empezó a involucrarse con los peligros que rodeaban la ciudad. Mientras brillaba en la cancha, fuera de ella, las cosas se complicaban. La relación con la camorra, la mafia local y los rumores sobre sus excesos empezaron a manchar su carrera. Pero para los napolitanos, nada de eso importaba. Maradona ya les había dado algo que ningún dinero podía comprar: identidad, respeto y momentos que jamás se borrarían. Pero como todo en la vida de Diego, la gloria era solo una cara de una moneda que todavía iba a girar. Los años de gloria de Diego Maradona en el Napoli comenzaron a ceder espacio a un escenario turbulento. Dentro de la cancha, seguía mostrando destellos de su genialidad, pero fuera de ella, los problemas se acumulaban.
Su relación con la camorra, la mafia napolitana, se hacía cada vez más evidente, mientras que los excesos con fiestas y drogas empezaban a perjudicar su imagen. Diego, el ídolo intocable, ahora enfrentaba las primeras señales de una caída que parecía inevitable. El momento más crítico llegó en 1991, cuando Maradona dio positivo en un control antidopaje por uso de cocaína. La noticia fue un shock para el mundo del fútbol y un golpe devastador para su carrera. La suspensión de 15 meses lo sacó de las canchas, dejando un vacío para los aficionados y para él mismo. Era el inicio de un declive que parecía simbolizar la lucha interna de un hombre dividido entre el genio y el ser humano. Además, las presiones psicológicas y físicas le empezaron a pasar factura. La relación con la prensa era cada vez más tensa y los escándalos personales acaparaban los titulares. Maradona ya no era solo el héroe que conquistaba títulos, también era el hombre que luchaba contra sus propios demonios. Para muchos, el Diego de esa época parecía muy diferente al joven de Villa Fiorito que jugaba con una sonrisa en el rostro. Aún así, incluso en medio del caos, Maradona seguía siendo una figura magnética. Su capacidad de atraer miradas, de despertar emociones, no tenía comparación. Pero la caída parecía inevitable, y los siguientes pasos de su carrera reflejarían la lucha de un hombre tratando de recuperar su esencia. Después de todo, Diego siempre fue un sobreviviente, pero incluso los más fuertes tienen sus límites. Después de cumplir su suspensión por dopaje, Diego Maradona intentó retomar su carrera. En 1992 fichó por el Sevilla, en España, pero ya no era el mismo jugador que cautivaba a las multitudes en el Napoli. Sus destellos de genialidad aún aparecían, pero eran cada vez más escasos. El cuerpo ya no acompañaba al talento, y las lesiones, junto con la presión de los escándalos, hicieron que su estancia en el club fuera corta. Diego buscaba reencontrarse, pero la sombra de su pasado lo perseguía. Tras dejar el Sevilla, Maradona regresó a Sudamérica, fichando por Newell's Old Boys en Argentina. La expectativa era alta, pero la realidad fue muy distinta. No logró mostrar el fútbol que un día lo colocó en la cima del mundo. Su paso por el club fue breve, y Diego pronto decidió que solo había un lugar donde podía terminar su carrera: Boca Juniors, el equipo de sus sueños. En su regreso a Boca, en 1995, Maradona recibió el cariño incondicional de la afición, pero su rendimiento dentro del campo dejó mucho que desear. Ya no era el crack que cargaba con equipos a sus espaldas. Sus últimos años como jugador estuvieron marcados por otro escándalo de dopaje que confirmó que el Diego de las canchas estaba llegando a su fin. En 1997, a los 37 años, colgó las botas tras un partido contra River Plate, pero el brillo en sus ojos al tocar el balón ya se había apagado. A pesar de las dificultades, la retirada de Diego Maradona fue más que el final de una carrera. Fue el cierre de un capítulo de su vida marcado por glorias y desafíos. Dejó las canchas, pero nunca dejó de ser un símbolo, un personaje tan grandioso como controvertido. Su historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. Incluso fuera del terreno de juego, Maradona seguiría fascinando y dividiendo opiniones en todo el mundo. Diego Maradona dejó las canchas, pero su presencia siguió resonando en el mundo del fútbol y más allá. Idolatrado por los aficionados, se convirtió en una referencia que trasciende generaciones. Con 679 partidos y 480 goles en su carrera, Maradona fue más que números, fue emoción pura. Su nombre se recuerda no solo por sus hazañas en el campo, sino también por la forma en que encantaba, inspiraba y a menudo desafiaba. El título de genio imperfecto pareció acompañarlo hasta el final. Inmortalizado en la historia del fútbol, Diego también dejó huella en la cultura popular. Desde murales en Nápoles hasta canciones y películas dedicadas a su vida, Maradona fue celebrado como una figura casi mitológica. Para sus fans, era más que un jugador. Era un símbolo de resistencia, de superación y de pasión. Los títulos como el Scudetto y la Copa del Mundo de 1986 son solo una parte de lo que representa. Pero el legado de Diego no fue solo de glorias, también dejó lecciones sobre los peligros de la idolatría y de las decisiones personales. Las polémicas con el dopaje y sus excesos fuera del campo muestran un lado humano que, aunque lejos de la perfección,
refuerza la complejidad de su figura. Diego era un reflejo de su propia vida, llena de altibajos pero siempre genuino. Su impacto va más allá de las canchas. Fue un personaje que marcó la historia del deporte. Y aún hoy, el nombre de Maradona tiene un peso incomparable. Muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos, mientras que otros lo ven como uno de los jugadores más polémicos de la historia. Lo que nadie puede negar es que cambió el fútbol para siempre. Y para quienes crecieron viendo sus jugadas mágicas, Diego siempre será el pibe de oro, un ícono que, incluso en medio de las controversias, jamás será olvidado. Ahora que conoces la historia de Diego Maradona, es imposible no preguntarse ¿hasta qué punto somos capaces de perseguir nuestros sueños, incluso cuando el camino parece lleno de obstáculos? El legado de Maradona no se trata solo de fútbol, sino de cómo lidió con sus propias limitaciones y cómo usó la pasión para reinventarse, para inspirar y, sobre todo, para seguir adelante. ¿Y tú, qué vas a hacer con tus propios desafíos? ¿Te rendirás o buscarás tu versión más épica? Si tú también quieres aprender a superar tus propios límites y lograr lo que parece imposible, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo. Porque, al igual que Maradona, tu viaje también tiene el potencial de ser una verdadera obra maestra. Solo hay que saber cómo jugar bien el juego. Vamos juntos en esto.